Bienvenidos mis queridos estudiantes de cuarto grado de secundaria. Estamos en la semana número 26, trabajando con la plataforma Aprendo en Casa. El propósito para esta semana es reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje a través de la revisión de nuestros productos que se encuentran en el portafolio del área de matemática. Veamos alguna situación problemática para poder a partir de ahí ir revisando y corrigiendo las dificultades que hemos tenido y planteándonos cómo podemos mejorar nuestro aprendizaje. Tenemos aquí una situación problemática que ya hemos resuelto en semanas anteriores. A partir de esta situación problemática vamos a plantearnos preguntas de reflexión, como la primera: describe qué figura se muestra en la gráfica. Observamos la gráfica y vemos que hay dos líneas, ¿sí? Entonces se observa dos líneas de diferentes colores. ¿Qué datos se presentan en la situación? En la situación, según el problema, podemos identificar, por ejemplo, que los estudiantes caminan 6 metros. Segundo, el estudiante A empieza en 0,5 y avanza con una velocidad de 1 metro por segundo, mientras que el estudiante B empieza en 3 metros y avanza con una velocidad de 3 octavos de metro por segundo. ¿Qué nos pide la situación? Según las preguntas que tenemos acá, nos pide representar con una expresión matemática la información presentada y también determinar a partir de qué tiempo y distancia el estudiante A pasa al estudiante B. ¿Con qué conocimiento matemático se relaciona la situación? Bueno, la situación se relaciona con la ecuación de una recta, con la pendiente también de una recta y también con planteo de ecuaciones y sistema de ecuaciones con dos variables. ¿Qué datos se deben relacionar para encontrar la expresión matemática? Bueno, los datos que se pueden relacionar son, por ejemplo, el punto de inicio de cada estudiante y su velocidad. Describe los procedimientos que usarás para resolver la situación. Primero, es identificar y ubicar las ordenadas en el origen de cada estudiante, ya que está representado por dos líneas rectas. Luego, la velocidad de cada estudiante, que ya lo tenemos. Tercero, construir un triángulo rectángulo en la gráfica. Podemos ver en la gráfica que se puede trazar líneas auxiliares para tener acá un primer triángulo rectángulo del estudiante B. También hacemos lo mismo para el estudiante A y también tenemos otro triángulo rectángulo. Y a partir de ahí podemos hallar la tangente de cada triángulo respecto a este ángulo agudo y a este de acá. Luego podemos hacer los cálculos. Por ejemplo, del primer triángulo rectángulo del estudiante B, su tangente o pendiente se puede hallar así, ¿no? La distancia del punto final, 6, menos la distancia del punto inicial, que es 3, por eso es 6 menos 3, dividido entre el tiempo 8 menos 0, nos sale 3 octavos, y esto está relacionado con la velocidad. De igual manera podemos hacer para el estudiante A. Como ya tenemos su triángulo rectángulo y hallamos de este ángulo agudo, la pendiente o la tangente sería la distancia del punto final A de A, que es 6, menos 0,5, dividido entre el tiempo, que es del punto final 5,5 menos 0, y nos da 1 metro por segundo al cuadrado, que también esto representa la velocidad. Entonces concluimos que la pendiente o la tangente equivale a la velocidad de cada estudiante. Entonces podemos relacionar la tangente con la velocidad de cada estudiante y luego escribimos la expresión matemática para cada estudiante. Ahora,
¿Cómo escribimos la función que representa el tiempo y la distancia para cada estudiante? Pues primero tenemos que conocer que la tangente del ángulo agudo es igual a la pendiente de la recta igual a su velocidad, como hemos visto anteriormente. Luego, la ecuación de la recta se escribe de la forma canónica así: y igual a mx más b. B es la ordenada en el origen, el valor de la ordenada en el origen, y m representa la pendiente. Como ya tenemos la pendiente y la ordenada en el origen de cada una de esas líneas rectas, entonces podemos escribir para el estudiante A sería f de t igual 1t más 0,5, y para el estudiante B sería 3 octavos de t más 3. ¿Qué valor toma t cuando ambas líneas se intersecan? Pues vemos el gráfico, mira, aquí está el punto de intersección y el valor de t sería 4 segundos. ¿Qué valor toma x cuando las dos gráficas se intersecan y qué representa para los caminantes? Bueno, el valor de x justo coincide pues con el tiempo, porque esta es la magnitud independiente y también a la vez es el eje x. Entonces el tiempo es 4, ¿correcto? El tiempo es 4. Ahora, ¿qué valor toma y cuando ambas gráficas se intersectan? Vemos la gráfica, el valor de y, que viene a ser también la coordenada, viene a ser la distancia. El valor de y sería 4,5 metros. ¿A partir de qué tiempo el estudiante A pasa al estudiante B? Después de la intersección, de ahí el estudiante A pasa al estudiante B. Entonces es después de 4 segundos. ¿A partir de qué distancia el estudiante A pasa al estudiante B? Entonces vemos el punto de intersección. Aquí está la distancia. ¿A partir de qué? De 4,5 metros. ¿Qué aspecto del desarrollo de la situación te fue más difícil de comprender? Explique. Bueno, para un estudiante puede ser que la parte más complicada fue relacionar la pendiente con la velocidad, porque para ello el estudiante tendrá que hacer esta operación y no todos los estudiantes están en esa capacidad, no tienen la competencia en matemática, ¿no?, de poder lograr esta deducción y luego concluir que la pendiente es igual a la velocidad. Entonces esta parte puede ser un poco complicada para un estudiante. ¿Es posible obtener la misma solución de la situación usando otro método? Explique. Sí, podemos usar una tabla para cada estudiante e ir dando valores hasta encontrar el mismo resultado. También podemos usar un sistema de ecuaciones. Según la situación presentada, ¿en qué aspecto te falta reforzar tu aprendizaje? Explica. Esta pregunta es lógicamente para un estudiante. Entonces el estudiante puede contestar de varias formas, ¿no? Uno de ellos puede decir: debo reforzar mi aprendizaje en el planteo de ecuaciones a partir de gráficas. También puede manifestar que le falta reforzar en traducir una gráfica a expresiones algebraicas o comunicar resultados a partir de una gráfica, o sea, interpretar. O poner mucho énfasis en repasar conocimientos matemáticos que involucran cierta situación problemática. ¿Cuál fue la competencia de la semana 24 del área de matemática? Bueno, esta pregunta puede servir para que el estudiante recurra a su portafolio y pueda revisar cuál fue la competencia que se desarrolló en esa semana 24. Entonces eso permite también de que el estudiante tenga ordenado y secuenciado sus actividades por semana. Y si lo tiene así, rápidamente puede identificar que la competencia fue resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. 11. ¿De qué manera la mamá, papá o apoderado te ayuda en tu aprendizaje? El estudiante puede pues contestar, lo acompaña un tiempo en sus actividades que dejan los docentes. O también puede contestar de esta manera: trabajando
el papá, la mamá o el apoderado para que pueda pagar el servicio de internet. Pero entre la primera y la primera es más importante, acompañar al estudiante en sus actividades, es más valiosa que la segunda, ¿correcto? Pregunta 12. Es importante conocer los pasos del método de Polya. Explica en qué consiste cada paso. Claro que sí. El método de Polya tiene 4 pasos. El primero es comprender el problema. Que el estudiante aquí tiene que leer y obtener cuáles son sus datos, escribir sus datos. Luego tiene que representarlos a través de un lenguaje algebraico, mediante incógnitas, variables, gráficos, esquemas, que relacionan los datos mediante operaciones. El segundo paso del método de Polya es diseñar el plan o la estrategia. Para esto debe describir brevemente el procedimiento que va a seguir para resolver un problema. El siguiente paso es ejecutar el plan o la estrategia. Aquí el estudiante tiene que relacionar los datos mediante ecuaciones, esquemas, dibujos, tablas o gráficos u otros. Y luego tiene que desarrollar la situación considerando los procedimientos descritos en el diseño del plan. Y el último paso es reflexionar sobre los resultados que ha obtenido el estudiante. Entonces, para ello, el estudiante puede hacer la comprobación de estos resultados. También puede utilizar otra estrategia, otro método para resolver la situación. De esta manera, jóvenes estudiantes, espero que estas preguntas les sirvan para poder hacer su actividad de reflexión sobre el área de matemática. Cuídense y nos vemos.